Talk to 'em. Something as simple as looking for you. It does remind you, Lord, what I'm supposed to do. 'Cause nothing's as simple as the love I feel from you. So show me, Lord, how to love like you. Something as simple as singing your tune helps me remind myself that there's harmonies in the blues. 'Cause nothing's as simple as a love inside a tune. So show me, Lord, how to love like you. I'm gonna love, show me to love. I'm gonna love, show me, Lord, how to love like you. Saludar a quienes nos acompañan en redes. Estamos juntos hoy día en torno a la palabra y los quiero invitar para el libro de Lucas, capítulo número 22, verso 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El mundo está convulsionado y estamos escuchando muy malas noticias de Medio Oriente. Estamos viendo que ha crecido el conflicto, se ha intensificado y ha empezado también a afectarnos a nosotros, porque el precio de las bencinas, la parafina, en fin, los combustibles van a sufrir fuertes alzas muy pronto. Y eso va a afectar nuestras economías domésticas. Es inevitable que ocurra. Cuando hay confusión, cuando hay crisis, cuando hay momentos difíciles en el mundo, en las familias o en la vida personal, las cosas que ocurren, los códigos que hay detrás, las cosas que pasan en esas crisis, tienen elementos que son similares, que se repiten. No es la crisis un invento nuevo, no es una cosa que recién partió ayer, no se trata de una crisis de esa manera. De hecho, nunca una crisis es algo prácticamente instantáneo, a no ser que sea un accidente. Por lo general es algo que tiene un proceso, que va decantando en una acción dura o difícil. El Señor Jesús enfrentó una crisis monumental. Y en esa crisis monumental, que sabemos fue su agonía, lo hizo igual que nosotros. Jesús no enfrentó la crisis con dones. Jesús no enfrentó la crisis con poderes supernaturales. Jesús la enfrentó desde la perspectiva simple, humana y normal. Entonces Jesús con esto primero nos quiere mostrar que vamos a tener que tener, aunque no nos guste, experiencias con crisis. De tal forma que la crisis debe de estar internalizada en nosotros, en nuestras vidas personales, en lo que ocurre en el mundo, como un elemento normal, aunque no nos gustan las crisis. ¿A quién le gusta una crisis familiar, por ejemplo? ¿A quién le gusta una crisis de un país? A nadie.
Miren ustedes lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, estos últimos días en países limítrofes, Israel, Líbano, ¿no es cierto?, Irán, y todos los países del Golfo que en este minuto están bajo alerta. Fíjense que hay países donde hay hermanos nuestros que no pueden salir ya hace semanas porque no hay ningún vuelo que pueda, ¿no es cierto?, salir sin riesgo de ser derribado. Y los vuelos están suspendidos. Y hay hermanos nuestros que están literalmente varados y pidiendo al Señor una forma de poder salir. No es fácil, pero están enfrentando esa crisis. Muchos de ellos, tengo el caso de 2 o 3 casos que hemos conocido, que de las vacaciones pasaron al encierro involuntario obligado y al susto y al temor que en cualquier minuto puede ocurrir cualquier cosa. Jesús, cuando enfrenta este proceso, Él sabe lo que va a ocurrir. Él conoce que el destino final de esta crisis es su muerte. Él lo sabe. Ahora, aquí hay un elemento central importante que tenemos que comprender. Es imposible el desarrollo cristiano, es imposible el desarrollo humano sin la crisis. Cuando éramos niños, ¿no es cierto?, los primeros dientes, no teníamos idea nosotros de eso cuando éramos pequeños, pero los primeros dientes había que botarlos. ¿Y ustedes se recuerdan lo que significaba para muchos de nosotros botar el primer diente? Era un tema. La famosa pitita, ¿se acuerdan? Nuestros padres recurrían a formas a veces inteligentes, creativas, ¿no es cierto?, para poder ayudarnos en esa crisis. Era una gran crisis para nosotros deshacernos de ese bendito diente de leche, que a veces colgaba de un gajo por semana. ¿Se acuerdan algunos? Y probablemente venía el diente bueno, nuevo, el definitivo, y el otro todavía no quería aflojar. Era una crisis real. Y después de que aparecen todos nuestros dientes definitivos, ¿quién se está acordando de ese bicharraco que tanto problema nos dio? Nadie. Pero en el momento era un gran problema. Imagínense ustedes que acá no hablamos de un diente de leche, aquí hablamos de la vida, de la integridad física. Sabe que va a morir. Esto es una mega crisis. Esto es una mega presión que está instalada en la vida de Jesús. Ha llegado el momento. Durante 3 años y medio hubieron episodios en que había apariencia de muerte. Habían amenazas de muerte. Fue apedreado, fue perseguido, lo intentaron emboscar, una cantidad enorme de hechos violentos. Jesús sufrió violencia, no una vez, muchas. Pero en esta, Jesús sabía que de esta no se salvaba. Había llegado su momento. Y lo cierto es que uno a veces lo que hace con las crisis, cuando sabe que más o menos la cosa puede venir por ahí, chutea, evita, esquiva, le sacamos el cuerpo. La crisis te produce reacciones químicas en el cuerpo, te produce un estrés que no es bueno, que finalmente te enferma. Pero es parte de la vida. Inevitable. Y cuando Jesús atraviesa esto, quiere enseñarnos primero que es inevitable. Le dice al Padre: Padre, si es posible, yo quisiera pasar de esta, pero finalmente no se haga como yo quiero, se haga como tú quieres. Entonces, a veces el Padre nos prepara para momentos duros y difíciles, personales, familiares, económicos, nos advierte de peligros, tenemos señales de amenazas externas que a veces no logramos medir, entender. Nos cuesta entender que a veces un conflicto tan lejano, nosotros vivimos en una tierra de paz, no tenemos amenazas de un misil, nos cuesta entender que pueda afectarnos domésticamente y nos va a afectar. No podemos evitar las consecuencias de ese fenómeno en nuestra economía familiar y vamos a tener que hacer ajustes, indudablemente. Se usará menos el auto, pensaremos 2 veces, haremos circuitos más eficientes, un largo etcétera.
seguramente los pasajes en la locomoción pública van a subir, los alimentos van a subir porque habrá, lo más probable, alguna presión inflacionaria. La fórmula que escoja, ¿no es cierto?, el gobierno de turno, por más que sea la mejor de todas, no puede impedir la crisis. Va a llegar. Entonces, es imposible evitar momentos difíciles y adversos, pero por otro lado, la crisis siempre engloba un escenario confuso, un escenario desorientador. En la crisis generalmente se pierde el norte. No está tan claro qué es lo que yo debo de hacer. En la crisis está muy claro lo que está pasando, pero no está claro el por qué está pasando. Cuesta mucho entenderlo. Es más, muchas veces enfrentamos crisis y la cabeza no tiene nada que hacer porque no entendemos nada de lo que está pasando. Y en otras ocasiones la palabra enseña que en el plan del Señor no siempre yo voy a tener clara comprensión del por qué una determinada crisis. Porque simplemente las crisis no son racionales, no obedecen al mundo de la lógica, tienen que ver con otras esferas donde ocurren otros fenómenos distintos y que generalmente nosotros no podemos manejar. Por eso es una crisis, escapa a nuestro control, escapa a nuestro manejo. Quisiéramos que no fuera así, quisiéramos que no fuera de esa forma, quisiéramos que en Medio Oriente hubiera paz. Si hay paz, estamos todos tranquilos, pero no hay paz. No entendemos el por qué, tal vez nosotros no lo entendemos, racionalizamos el problema, pero racionalizar el problema no significa que yo tenga la respuesta para la crisis. Y Jesús nos está enseñando como primera cosa eso, que es un muy mal ejemplo, es un pésimo error, es una muy mala idea racionalizar la crisis. Mi momento adverso, lo que no entiendo, lo que no comprendo, cómo llegué hasta este punto, cómo es que estoy acá. De pronto nos paramos en la vida y decimos, pero ¿qué me pasó? ¿Cómo estoy parado acá en este minuto? ¿Qué es lo que a mí me ocurrió? Y entonces cuando eso ocurre, cuando tomamos conciencia de la crisis, la tenemos instalada. No es que venga, la tenemos instalada. Entonces Jesús, lo primero que nos dice en este pasaje es que es normal. Vamos a pasar por ahí en varias instancias. Pero también nos está diciendo que en esa crisis ocurre un fenómeno espiritual que a veces, pocas veces conversamos y que tenemos que hablar. ¿Y por qué tenemos que hablar? Porque como iglesia estamos trabajando ahora levantando otra iglesia, levantando otro grupo en Payaco, pronto. Y por lo tanto es imposible que lo que hagamos en las esferas espirituales no tenga consecuencias en nosotros. Eso es imposible que ocurra. Es imposible. Porque cuando la iglesia se pone y se dispone en las manos del Señor, la Biblia dice que va a enfrentar las presiones propias de las tinieblas. Cuando en un grupo pequeño, cuando en la iglesia, cuando a través de alguno de nosotros Dios ministra a otro, bendice a otro, perdona a otro, redime a otro, cuando otro conoce a Cristo, hay una verdadera lucha que se ha librado en las esferas espirituales, dice el apóstol Pablo, y que el reino ha ganado. Pero no solamente el reino ha ganado en esa persona, sino que también nos enfrentamos a una presión normal de las tinieblas. La Biblia la define como una verdadera batalla, una verdadera guerra en las esferas espirituales. Y esa guerra, esa presión, la vamos a sentir. Vamos a tener resultados concretos de eso, no podemos evitarlo, es normal que ocurra. Y entonces Jesús nos enseña lo que hay que hacer. Fíjese que en 3 ocasiones fue a la presencia del Padre a orar por 1 hora. No fue a cantar. No pescó el teléfono para hablar con alguien. No fue a un recital, que son buenos, pero no fue a un recital. Durante 3 ocasiones y durante 3 horas, Jesús fue y usó
la única herramienta capaz de poder conducir una crisis, cualquiera sea la envergadura en nuestra vida terrenal: la oración. No hay otra herramienta. El resto puede ayudar, el resto puede mejorar, pero el resto no tiene la fuerza ni el poder delante de Dios que tiene la oración. Y no estamos hablando de una oración más, y tampoco estamos hablando de una oración repetida como loro. Estamos hablando de una oración que es un trabajo. Es un momento íntimo, pero también un trabajo tan profundo, a tal punto que la Biblia dice que en las 3 ocasiones cuando Jesús vuelve de la oración, estaban durmiendo y tenían un gran sueño. Otra versión de la Biblia dice que les vino como una especie de adormecimiento y no lograron mantenerse despiertos. Mientras Jesús libraba esta batalla en las esferas espirituales, fue tal la presión que ellos estaban durmiendo. Esta es una de las herramientas clásicas de las tinieblas para afectar el avance de la iglesia, para afectar el avance de la obra del Señor. Entonces viene la presión como que si estuviéramos durmiendo, como que si, ¿no es cierto?, al neutralizarme, cuando el enemigo me neutraliza, cuando yo comienzo a desviar la atención de la obra, entonces comienza el problema a profundizarse. Y Jesús, por 3 veces, fue a la oración. Este maravilloso pasaje dice que en un momento vino el ángel a fortalecerlo. Y esto es central en la crisis. Ayuda mucho cuando en la crisis, ayuda mucho cuando una persona me dice, yo estoy contigo. Son palabras muy hermosas, pero no te sanan, no te levantan de una crisis. Te ayudan, te acompañan, pero no tienen el poder para levantarte de la crisis. Esta figura del ángel, esta idea de que aparece un ángel en la oración y lo fortalece, nos quiere mostrar la acción, lo que ocurre con esa oración profunda en las esferas espirituales. Es como que si el cielo se abriera a través de la oración y pudiéramos tener un contacto profundo con las herramientas que dejó en la tierra para darnos la fortaleza, la fuerza, no para evadir, no para cambiar, no para saltarme, no para no enfrentar la crisis, sino para equiparme y poderla enfrentar en el nombre del Señor. Cada vez que una crisis se enfrenta en lo personal, laboral, económico, familiar, el resultado final de lo que Dios quiere es que termine un hombre o una mujer de Dios más maduro, más fuerte en la palabra, con una relación profunda con el Espíritu Santo, con un oído afinado de lo que el Señor quiere de mí o de ti en ese momento. Porque Dios en las crisis habla, porque Dios en las crisis igual ministra. Es una mentira del diablo que Dios está ausente de las crisis. Al revés, es cuando más presente está. El tema está en que tenemos una percepción de soledad, tenemos una percepción de incomprensión, porque obviamente enfrentamos la crisis muchas veces racionalmente. Y cuando tú la enfrentas racionalmente, es muy difícil, es muy complejo que el Espíritu Santo pueda ministrar tu corazón. Por eso en este pasaje la insistencia de Jesús es intencionada. Hay que volver, hay que estar a sus pies. Esto yo no lo puedo entender, Señor, en mi vida. Esa pregunta no se la puedo hacer a los 20 o a los 30 hermanos más cercanos a mí. Se la tengo que hacer al Señor. Necesito que Él me la responda. Necesito que Él me hable. Todos los demás me pueden dar un buen consejo y una linda palabra, pero necesito escuchar la voz de mi Padre en la crisis. Y Jesús eso es lo que está buscando. Está en búsqueda de la voz de su Padre,
no quiere desviar la atención. Estaba con los otros 11, porque el traidor ya se había ido. Y a pesar de que estaba con los otros 11, cuando volvió la primera vez, no les dijo ni les preguntó qué opinan ustedes de este momento. No les pidió la opinión. Tampoco les pidió una palabra. Porque en la crisis es Dios en persona el que me quiere ministrar, el que me quiere hablar, el que me quiere dirigir. Es Dios mismo, es el Espíritu Santo el que quiere hablar conmigo, el que quiere conducirme al corazón del Padre. Ahora, si yo frente a la crisis tengo un corazón duro, si yo frente a la crisis tengo un espíritu cuestionador, es difícil, casi imposible que yo pueda ser ministrado por el Espíritu Santo. Eso es imposible. Por eso cuando las personas están en la postura de querer una respuesta racional que pueda satisfacer su proceso, esa crisis va a demorar mucho. Esa crisis puede eternizarse, porque ese es un camino equivocado. Por eso Jesús dijo: Padre, busco de tu fortaleza, no de comprender este momento. La oración de Jesús no fue en ningún momento: ayúdame a entender lo que está pasando, porque Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús estaba orando para ser fortalecido, y el ángel vino contestando su oración. Por eso el ángel le fortaleció. Si no, no hubiera ocurrido aquello. Jesús estaba buscando fuerza, fortaleza para enfrentar lo que venía. No lo estaba cuestionando, y tampoco evitando, ni disfrazando. Pidió fortaleza para enfrentarlo. La crisis nos puede desviar justamente de esa máxima de Dios. El Padre quiere que nos formemos a la estatura del Hijo, a ser similares a Cristo. Y por eso nuestro punto focal siempre es el Señor, siempre. Toda crisis lo que hace es tratar de sacarnos de ese centro. Si yo salgo de ese centro, termina mi crecimiento espiritual. Entro en la confusión. Y eso entonces es extremadamente delicado para nuestra fe. Finalmente, después del episodio del ángel, Jesús vuelve de nuevo y les dice, ¿no es cierto?, previo ya a su última oración: ¿ustedes no han podido estar conmigo una hora? ¿No han podido estar? Vuelve a la última instancia, y esta parte es sensible porque Jesús vuelve como humano de nuevo, no logra entrar en esa paz todavía, hasta que finalmente el esfuerzo, el trabajo honesto de esa intercesión, en esa búsqueda honesta, pero con el corazón abierto, sin la cabeza por delante, dice que caen finalmente como grandes gotas de sangre. ¡Qué sudor más especial! ¡Qué manera de sufrir! ¡Qué manera de cargar, ¿no es cierto?, nuestras faltas, nuestros pecados! Había comenzado su obra expiatoria y comenzó el peso de nuestros pecados a caer sobre él. A tal punto que el Señor, en ese minuto cuando vuelve, les dice: duerman ya. No los vuelve a poner a orar porque fracasaron. Les dice: duerman ya. Se acerca el que me tiene que entregar. Jesús oró, el Padre lo ministró para enfrentar la crisis. ¿Se cumplió en Jesús el propósito del Padre? La respuesta es sí. ¿Pudo evitar la crisis? La respuesta es no. Tenía que enfrentarla. Y eso nos tiene que ayudar a comprender que así como tenemos una crisis en el mundo hace rato de guerras y rumores de guerra, y que no sabemos cuándo el Señor va a venir, sí sabemos que nuestro mundo va a estar convulsionado permanentemente hasta que el Señor venga. No va a haber paz mundial. Que cuando digan o se alcance una especie de acuerdo mundial, la Biblia dice entonces vendrá el fin. Que cuando se diga paz y seguridad aparentemente se alcanzará, entonces vendrá el Señor. Así que las crisis nos van a acompañar
las crisis mundiales nos van a acompañar, las crisis personales nos van a acompañar, las crisis individuales nos van a acompañar, las crisis económicas nos van a acompañar, las crisis al interior de la casa nos van a acompañar, pero no están para destruirte, no están para que te alejes de la palabra, no están para que te alejes de la comunión del Señor, están para que el Espíritu Santo personalmente ministre tu corazón, hable a mi corazón, nos conduzca en ese corazón de Dios, en ese quehacer, en esa manifestación de Dios en medio de la crisis. Lo que Dios va a usar son herramientas sobrenaturales. Dios va a usar herramientas sobrenaturales en las crisis. En toda crisis, Dios manifiesta su gloria de forma sobrenatural. En este caso apareció un ángel. Pero siempre Dios hará una obra y hará una intervención sobrenatural, porque en toda crisis Dios nos quiere enseñar que Él controla el mar, que Él controla los vientos, que Él es el dueño de todo y que Él tiene el poder para que esas cosas no nos achaquen más. Por eso, en una crisis, no hay que buscar nosotros la salida, no hay que trabajar ni aceptar la voz del enemigo para achacarnos, mortificarnos o asustarnos. Me acuerdo del episodio, ¿no es cierto?, de Goliat, cómo iba todos los días, ¿no es cierto?, a insultar, a achacar, hasta que este jovencito de 14, 15 años se para y le dice: ¿quién eres tú para venir a infundirle miedo a los escuadrones de Jehová? Tú vienes a mí armado hasta los dientes, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Recogió 3 piedras y le bastó con una, porque de eso se trata nuestra fe. Tenemos que aprender que en una crisis no está todo perdido, que en una crisis no es el punto final, que en una crisis, ¿no es cierto?, es porque se termina la finanza, se acaba, ¿no es cierto?, el bienestar, se terminó la paz de la casa. Eso nunca va a ser una crisis. Es solo un paréntesis, un momento que Dios permite para que a través de la gloria del Señor, controlando lo que yo no puedo controlar, el Espíritu Santo me hable. Pero para eso, para lograr aquello, necesitamos imitar a Jesús. En ningún momento en su oración preguntó, cuestionó, se quejó, se resistió o simplemente consideró que era injusto, porque Él merecía solo lo mejor. Querida iglesia, nosotros somos del Señor, la iglesia es del Señor. Yo puedo rechazar eso, puedo no hacerlo bien, indudablemente, daré razones a Dios de aquello, pero eso no significa que el destino y la forma en que la iglesia se dirige delante del Señor está en cuestionamiento, porque es del Señor. Y como es del Señor y nuestras vidas son de Él, efectivamente, aunque hayan crisis, vamos a tener la ayuda del Espíritu Santo para poder enfrentarlas. No te vas a morir en una crisis, no te vas a empobrecer en una crisis, no te vas a quedar solo o sola en una crisis, solo que el Espíritu Santo en ese minuto quiere hablar contigo a solas. Y es por eso que no nos sirve mucho la consejería humana, las buenas palabras humanas que son bonitas, pero en una crisis no sirven mucho. Lo más relevante, y quiero acá probablemente recordarme una de las cosas que los antiguos siempre remarcaron, tengo en la memoria pastores de años que siempre remarcaron a su iglesia la oración. Si no oramos en las crisis, si no permanecemos en oración, si nos olvidamos de la oración en casa, nosotros vamos a ser confundidos en una crisis. Si nosotros no hacemos eso, corremos el riesgo de que Satanás destruya nuestra casa, destruya nuestra fe, destruya lo poco que podamos haber construido con Dios. Por eso este pasaje nos enseña, tal como Jesús lo dijo: ¿acaso no han podido velar conmigo? Hay que velar, porque muchas veces las presiones personales, familiares, son eso, justamente son presiones que vienen de las tinieblas y que la única herramienta que tenemos para poder enfrentarla es la oración. El tiempo que vivimos es curioso, hiperconectados,
tenemos conexiones de todo tipo, sin embargo, algunos ya hablan de los tiempos de mayor soledad en la historia de la humanidad. Hay lugares que vienen de vuelta con este problema, hay culturas en que las novias reales, los novios reales están siendo reemplazados por novios cibernéticos, novias, ¿no es cierto?, del ciber. Y la inteligencia artificial está cambiando tanto la mentalidad de las nuevas generaciones que los está aislando, los está dejando solos y solas y están enfrentando el mundo de una manera absolutamente equívoca, distorsionando el plan de Dios. Satanás no duerme, no descansa para destruir la creación de Dios. Por eso la iglesia tiene que comprender que no estamos exentos de ese ataque. Y la única forma de poder hacerle frente es con la oración. Querida iglesia, si frente a la presión económica, familiar, personal, a los errores de otros, porque a veces las crisis no las produzco yo, las producen los errores de otros, no importa de dónde venga la crisis, pero si frente a la crisis nosotros no doblamos rodilla, corremos el riesgo de que la crisis cumpla su objetivo en las tinieblas, que es destruirnos. Pero si en la crisis yo doblo rodillas, el Espíritu Santo me aclarará la película que yo no tengo clara. Me mostrará el camino que yo no puedo ver. Me dará la salida que yo en ese minuto no la veo. Porque no todas las salidas es algo que yo construyo con mis manos. No todas las batallas se ganan porque yo las peleo. En una ocasión, Israel estaba rodeado de sus enemigos. Habían sitiado la ciudad y nadie podía ni entrar ni salir. Y era cuestión de tiempo para que todos murieran de hambre y de sed adentro, encerrados. El pueblo clamó, Dios contestó a su siervo el profeta, y durante la madrugada la verdad es que nadie tuvo idea qué pasó. Pero cuando el pueblo de Israel amaneció, estaban todas las armas y todo el equipamiento del ejército que había sitiado a Israel, estaban ahí tirados y no había ninguno de ellos allí. ¿Qué vieron esos soldados? No lo sabemos. Pero sí sabemos algo, que cuando ese pueblo se humilló, le pidió a Dios y clamó a Dios, mandó ángeles, que seguramente fue lo que ellos vieron, tuvieron temor y huyeron. En una crisis no siempre yo doy la pelea. En una crisis no siempre mi talento hace que yo busque una solución. A veces es así. Pero en una crisis tengo la invitación del Espíritu Santo. En estos días que preparamos ya la Pascua del Señor y celebramos nosotros la Santa Cena como iglesia. En estos días que preparamos eso y nos acordamos de esa agonía, también tenemos que acordarnos el rol de la crisis. No es para destruirnos, no es para dejarnos pobres, no es para que yo pierda el sueño, no es para que yo ande cargando, no es para que mi colon me diga que no puedo más. La crisis no tiene ese objetivo. Hagamos lo que Jesús hizo. No dejemos de estar en su presencia hasta que el Espíritu Santo nos ministre. No significa eso que en ese minuto se resuelve. Pero mientras el Espíritu Santo nos dé la paz y nos levante de ese lugar, no te levantes tú, que te levante el Espíritu Santo. Vuelva a insistir. A veces nos toca orar varias veces. En una en especial yo recuerdo me tuvo el Señor orando casi 3 meses por la misma cosa. Y no movimos un solo dedo. Y el Señor lo movió todo. Y cuando tomo el teléfono, la persona al otro lado me dice, sabe, me dijo, habíamos pasado por 3 estudios jurídicos. Y me levanta el teléfono y al otro lado me dice, ¿sabe qué? Hagamos todo como usted dice. Sin disparar una bala, sin un día en un tribunal. Pero Dios había ordenado todo después de 3 meses, porque las crisis son eso. Cosas que yo no puedo manejar. Como yo no puedo manejar, necesito ir a quien puede manejarlo.
No pases tiempo buscando tú la salida, pasa tiempo en su presencia. No pierdas tiempo buscando tú un plan. Gana tiempo delante del Señor. Pero vacía tu corazón. ¿Qué carga tu corazón? Vácialo. ¿Te levantaste todavía sin tener esa paz? Vuelve. Lo has hecho 4 veces, la primera vez te quedaste dormido porque la presión era tanta que no lograste mantener la atención. Porque cuando estamos enfrentando crisis que se originan en las tinieblas, la presión es tremenda y generalmente nuestra oración termina en tuto. No logramos despertar. ¿Cuántas veces no hemos ido a orar tal vez en una crisis, estamos orando y de pronto estamos hablando cosas que no tienen sentido, incoherentes? Partimos orando. Yo recuerdo cuando di mis primeros pasos en el Señor, doblaba rodillas, iba a orar ya a los 5 minutos, no era capaz de mantenerme 5 minutos en su presencia y estaba hablando leceras del trabajo. Y de pronto reaccionaba, pero ¿cómo yo estoy hablando esto si yo vine a orar? Porque las presiones son reales. Cuando yo busco a Dios, me enfrento a las presiones reales que están sobre la casa, sobre el hogar, sobre el trabajo. Ahí es cuando damos la pelea más potente, la más poderosa, está allí. Solo la oración es la herramienta para poder enfrentarlo. Querida iglesia, no nos dejemos amedrentar, asustar, no nos dejemos preocupar por las crisis que vienen, que van a ser reales, que las vamos a tener que vivir en la práctica, sino que traduzcamos esa preocupación en oración. Señor, tú tienes el control, te pertenezco, tú eres el Señor de todas las cosas. Tú sabrás la salida que le darás a todo esto, porque la salida de Dios puede ser mucha. Traer la paz, darnos más provisión, quitarnos cargas económicas, no lo sé. De eso se trata el rol de Dios. Él es Dios. ¿Cuál es el mío? No usar la cabeza. No usar la cabeza. Tienes que usar la fe convertida en oración. Tiene que haber una oración de fe convertida en herramienta. Tiene que haber una fe de oración convertida en la herramienta para descansar, porque eso sí te va a funcionar. Quisiera invitarles hoy día a orar en esta forma, en esta dirección, a comprender que hay que estar muy atentos, a no dejarnos intimidar por las presiones de ningún tipo, a estar atentos también. La iglesia está iniciando un trabajo espiritual distinto esta vez y tengo que decirles que vamos a enfrentar presiones. Y por esto hay que estar en comunión con el Señor. Si estás en comunión con el Señor, no va a haber problema. Vas a discernir la voluntad del Señor. Si no estás en comunión con Él, vamos a tener problemas. Y estar en comunión con el Señor, yo quiero decirlo, a mí me gusta adorar, cantar. En la casa igual ponemos alabanza. Pero estar en comunión con Dios requiere oración. No puedes reemplazar la oración. Puedo leer la Biblia 20 veces, comprendamos esto. Pero la oración no la puedo reemplazar leyendo. Hay que orar. Hay que orar. El espíritu necesita oración. No es Dios quien la necesita. Mi alma necesita orar. Mi espíritu necesita orar. Es la única forma en que puedo llevar mis cargas. Es la única manera en que puedo traspasar mis pesos al Señor. Solo es posible a través de la oración. La palabra del Señor dice, Jesús lo dijo, si alguno está cansado, agotado, venga a mí, porque yo lo haré descansar. Perfecto. Pero ¿cómo se hace eso? Solo una manera. Orando. Señor, aquí estoy. Ojalá te tomes un tiempo en que haya silencio en tu casa. Deja que todos duerman. Levántate 1 hora antes. Que no haya ruido. Que nadie te desconcentre. Y dile, Señor, aquí estoy. Esto me bombea la cabeza, no quiero que esté más en mi cabeza, quiero que esté en tu presencia. No puedo lidiar con aquello. Lo que viene no lo veo claro, no sé cómo voy a pasar por este valle, no sé cómo voy a cruzar este río, sé que viene, no sé cómo lo voy a cruzar, pero yo vengo a ti, yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Y tu palabra dice que tú le das orden al viento, tú le das orden a los temporales, tú le das orden a las olas y todos te obedecen porque todo es tuyo. Y yo no puedo hacer eso, no tengo ese poder, pero tú sí. Y yo vengo acá como tu hijo y como tu hija. Qué tremendo, ¿no?
Tenemos que ejercitar esa oración, tenemos que darle forma a esa oración. Cuando las cosas no estén bien en casa, cuando algo se salga de su lugar, hazlo, anda. Nosotros hacemos eso, anda. Entonces tú vas a sus pies, mira Señor, presenta tu causa, no te preocupes porque Dios la toma en control, obra, interviene y el Espíritu Santo ordena la micro, porque a veces yo no la puedo ordenar, la tiene que ordenar el Espíritu Santo. Necesitamos aprender eso. Ahora, ¿cómo lo hace el Espíritu Santo? Hay que dejarlo a Él. Él sabe hacer muy bien su obra, no necesitamos ayudarle. Lo que sí necesitamos es hacer la pega que el Espíritu Santo no puede hacer. El Espíritu Santo no puede orar por mí, yo tengo que orar. ¿Me puede ayudar el Espíritu Santo como un vehículo espiritual para que mi oración espiritual llegue mejor al Padre? Sí. ¿Pero puede reemplazar mi oración? No. Tengo que estar yo delante de Él. ¿Pudo haber Jesús ocupado otra herramienta para ese momento? No hay otra, solo la oración. De tal forma que no te dejes intimidar. ¿Ves un murallón en casa? ¿Ves un murallón laboral? ¿Ves un murallón económico? No te desalientes. Ve a los pies del Padre. Ve a los pies de aquel que te llamó un día, que te perdonó, te amó. Ve a aquel que un día te dijo, tú no vas a estar solo, Joctán. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo eso hago. Le digo, Señor, yo no estoy huérfano, yo tengo un Padre, eres tú. Y si hay alguien a quien yo le reclamo, es a ti, y vengo donde ti. Así que la pega de uno no es que uno ordene sus chakras. No, déjalo a Él sabe muy bien ordenar las chakras de todo el mundo. Él sabe muy bien lo que tiene que hacer. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, no lo va a hacer el Padre, lo tenemos que hacer nosotros. Querida iglesia, quisiera invitarles a que la oración, los momentos con Dios puedan retomarse, puedan tomarse en serio. Quiero invitarlos para que usen esta herramienta. No espere que la crisis llegue, porque va a llegar. Comiencen a orar, a colocar estas cosas delante del Padre, a rogar al Padre, a pedir al Padre, a esconderte en la roca que es más alta que nosotros. El Señor es nuestra roca. Y hay que escondernos ahí, que el Señor nos cubra, nos guarde. Sabemos que vamos a enfrentar cosas extrañas, difíciles, indisímiles, imposibles de entender. Pero nuestra pega no es entenderlo todo. Nuestra pega es oír su voz y seguirla. Así que Él nos va a dirigir, Él nos va a conducir. Él dirigió a Israel, Él sacó al pueblo, Él lo sostuvo, Él los guió y finalmente el pueblo tomó la tierra prometida. Su promesa la cumplió, la va a cumplir contigo también siempre. Así que el Señor está disponible para bendecirnos. Tienes que sacarle el polvo a la oración, limpia el cuaderno de oración y comienza a pedírselo. A veces es bueno anotar lo que oramos, a veces es muy bueno registrarlo y orar por aquello. Y después de un tiempo, al cabo de unos par de meses, volver a ese cuaderno que registra nuestras oraciones y nos vamos a percatar cómo Dios va contestando las oraciones. Tienen poder la oración. De tal forma que no tenemos que olvidar que en las crisis y en los momentos duros, la gran herramienta que nos enseñó Jesús es que hay que vaciar el corazón a través de la oración. Y hay que tomarla en serio. ¿Que nos va a costar trabajo? Sí. ¿Te va a costar concentrarte? Sí. ¿Te va a dar sueño? Sí. ¿Te va a ser difícil pronunciar las primeras palabras? Eso es verdad, no te lo puedo negar. Ahí te vas a dar cuenta que esto es un trabajo duro. Esta es una lucha que se da en las esferas espirituales. No es un rito, esta es una pelea que hay que dar. Pero que cuando la damos decididamente, el Espíritu Santo nos ministra, enviará ángeles de distintas formas, de distinta manera, a nuestro favor, nos va a fortalecer, nos dará la paz y Él tomará el control de lo que está ocurriendo. Señor, te adoramos y te bendecimos a través de tu hermosa palabra. Escuchamos y vemos las guerras, los rumores, y también, Señor, sabemos que trae consecuencias no solo para esos países, sino también para todos nosotros. Entendemos las crisis,
lamentablemente como algo normal de la caída, propio de la caída. Y en esas crisis, Señor, tú tienes algo también que enseñarnos, tienes algo que decirnos. En esta jornada, al entender tu palabra, tu voz maravillosa, al comprender esa insistencia intencionada de Jesús delante de ti, Señor, en estas 3 horas, en estas 3 oraciones profundas, personales, íntimas, en que finalmente se abre el cielo y el ángel lo fortalece y estaba listo, no para evadir, sino para enfrentar el momento. Oramos para que así también tú nos ministres a todos, grandes y chicos, en nuestros momentos de crisis, de adversidad y cuando las murallas las tenemos enfrente de nosotros. Queremos rogarte en esta mañana por nuestra condición personal, económica, familiar, sentimental, Señor, de cualquier tipo. Esta mañana abrimos el corazón para decirte que necesitamos hablar contigo de estas cosas, necesitamos dejarlas en ti, no estamos hechos para cargarlas y necesitamos con urgencia hacer esto un hábito, llevar nuestras cargas, ponerlas delante de ti y rogarte que tú nos ministres conforme sea tu misericordia, tu gracia, para poder ver tu gloria, escuchar tu voz y comprender que en la crisis no estamos solos, aunque esa es la percepción humana, sino que en la crisis, Señor, tú has hecho un paréntesis de nuestras vidas porque quieres hablar con nosotros. Te adoramos, te bendecimos en esta jornada, Señor, al irnos cantando alegre, Señor, honrando tu nombre, dándote honor y gloria. Señor, también te pedimos, fortalécenos a todos para que en los momentos que lo requiramos, nuestras rodillas se doblen delante de ti y nos acordemos del poder de la palabra, lo practiquemos, lo vivamos y en nosotros hayan experiencias reales, que esas oraciones fueron contestadas, que vimos tu gloria y que nuestras oraciones son poderosas delante de ti y que allí está el poder para poder enfrentar toda crisis. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta mañana. Amén.